Bien, pues estamos en la primera carta de el apóstol Pedro, en el capítulo 1. Recién estamos empezando el capítulo. Hasta ahora pues hemos comentado solo lo que es la salutación que tenemos allí al inicio, que son los 2 primeros versículos. Entonces, hoy pues vamos a ya pasar a adentrarnos en el mensaje de la carta y vamos a comentar a partir del versículo 3 en adelante. Hasta ahora ha sido más que nada como una introducción, ¿no?, que encontramos allí en el saludo inicial. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 nuevamente hasta el 12 y ya pasamos entonces a comentar desde el 3. Nancy, ¿quieres leer? Pues no pasa nada, lee. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven como extranjeros, dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y santificados por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser purificados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos hizo renacer a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, herencia que está reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego, cuanto más vuestra fe, que es de más valor, debe ser sometida a prueba. Así, al ser probada, vuestra fe se convertirá en motivo de alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto y que creéis en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, pues estáis alcanzando la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que anunciaron la gracia destinada a vosotros indagaron e investigaron con toda diligencia acerca de esta salvación. Ellos pretendían descubrir en qué circunstancia y a qué tiempo se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después de tales sufrimientos. Y se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo, enviado del cielo, aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Muy bien. Bueno, esta es la versión Reina Valera 2020, ¿no? La que has leído. Sí. Es un... Habréis notado en la que tenemos la del 60 que hay algunas palabras o el orden de algunos versículos está al revés, ¿no? Pero bueno, en definitiva pues está diciendo lo mismo, ¿no? Muy bien, pues como decíamos, hoy pues empezamos a comentar desde el versículo 3, ¿no? La salutación ya estuvimos hablando de ella. Bien, me gustaría comenzar con esta pregunta. En este pasaje que hemos leído hay un contraste muy marcado que podemos ver aquí. ¿De qué se trata? De la fe. Ajá. Un contraste, dos conceptos que en cierto sentido podríamos decir que son opuestos,
y podemos ver aquí ese contraste entre ambos. A ver si lo averigua, si podemos dar con ellos, en qué consiste este contraste que vemos en este pasaje. ¿En el 1? ¿Cómo? ¿En el 1? De los versículos 3 al 12, si el pasaje que hemos leído, o del 1 al 12 si queremos. Hay un contraste entre dos realidades que en cierto sentido diríamos que son opuestas. Y es algo que se va a repetir en toda la carta. Toda esta carta del apóstol Pedro vamos a tener el mismo contraste. Es parte de lo que diríamos el tema central de la epístola. Se refiere a que nos alegramos y también deberíamos pasar pruebas. Ajá. O sea, sufrimiento. Por ahí va. Por un lado. Ajá. Y también creer sin ver. Ajá. Ese es otro tema interesante que aparece aquí. El contraste consiste, por un lado, en el sufrimiento y por otro, en la salvación, en la gloria eterna, futura, que Dios tiene para sus hijos. Ese es el contraste, sufrimiento y gloria, ¿no? Y este contraste lo encontramos en toda la carta de una forma muy marcada, sufrimiento y gloria. Bien, vamos a ver algunas características del sufrimiento que nos es descrito aquí y de la gloria también, y la relación que encontramos entre ambos. Bien, si leemos nuevamente el versículo... vamos a leer de nuevo el versículo 6. Eder, ¿quieres tú leerlo? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Vale, hasta ahí. Ajá. Bien, antes de hablar de características, vamos a hablar del orden. ¿Qué es lo primero de lo que escribe en este pasaje el apóstol Pedro? ¿Del sufrimiento o de la gloria? El sufrimiento. Ajá, vamos a ver el versículo 3 en adelante, ¿de qué está hablando allí? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos hizo renacer a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera. ¿De qué está hablando allí? ¿De sufrimiento o de gloria? De gloria. De gloria, ¿no? O sea, primero habla de, Sí. primero habla de salvación, Sí. de gloria, ¿no? Ahora, si os acordáis cuando estuvimos viendo la introducción y hablamos acerca del contexto histórico de qué estaba sucediendo en esta época en la que Pedro escribe esta carta, veíamos que la Iglesia estaba atravesando momentos muy duros debido a la persecución, ¿no? Ya años atrás, mucho antes de escribir esta carta, la Iglesia ya había estado pasando persecución. De hecho, nació en medio de la persecución, primeramente de mano de los judíos, y luego se levantó la persecución romana, todavía más dura, más fuerte. Y en la época en la que Pedro escribe esto, el emperador que estaba gobernando se llamaba Nerón, que era un emperador malvado, Muy mal. ajá, que hizo sufrir a muchos cristianos, mató a muchos cristianos, ¿no? Entonces, Pedro está escribiendo en este contexto, a una iglesia que está sufriendo mucho. Vosotros imaginaos, ¿no? Cristianos que han decidido seguir a Cristo, como dice aquí Pedro, sin haberle visto nunca, ¿no? Muchos de ellos nunca le han visto con sus ojos físicos, como nosotros tampoco, pero han escuchado el Evangelio
y han creído. Entonces han empezado una nueva vida siguiendo a Cristo, ¿no? Pero hay un gran peligro, y el peligro es que hay una sentencia de muerte para los que se confiesan cristianos. No es como aquí no tenemos ahora mismo ese problema, ¿no? Entonces, eso ya es una situación que difícil, ¿no? Pensar, oye, por esto pueden quitarnos la vida. Ahora pensemos en aquellos cristianos en esta época en que a algún familiar le quitaron la vida, ¿no? Ya sea un hermano, un padre, un hijo, una madre, ¿no? Por ser cristiano. Imaginaos el sufrimiento que eso trae a la familia, ¿no? De que ya no tienen al hijo, ¿no? Ya no tienen a la esposa, ya no tienen a... Ahora pensemos en aquellos que han tenido que huir de la ciudad por ese peligro también, ¿no? Han tenido que dejar atrás todo lo que han construido en su vida, su negocio, su modo de sustento, sus conocidos, para empezar de nuevo en un sitio como extranjeros, por no hablar de aquellos que estaban en la cárcel, ¿no? Que los llevaron a la cárcel por ser cristianos. Entonces podemos tener una idea del sufrimiento que estaba pasando la Iglesia, ¿no? Mucho sufrimiento, ¿no? Mucho dolor. Y en este contexto es que Pedro escribe esta carta, ¿no? A los expatriados, ya todos los que están Ajá. por la persona se han ido lejos, les ha tocado salir o han sido expulsados Claro. de su país. Ajá. Claro. Entonces, ante estas circunstancias, en lugar de empezar hablando del sufrimiento, Pedro empieza hablando de la gloria, ¿no? ¿Por qué creéis que hace eso? Porque le da como un alivio. Ajá. Le da un alivio que es un momento aquí y una eternidad en el cielo. Ajá. Una voz de esperanza, para que a pesar del sufrimiento hay esa esperanza de la paz, Ajá. del reino de Dios. ¿No Ajá. entiendo? Y esa mente Que es el fe. que... Ajá. Exacto. Para atravesar esa prueba. Claro, Exacto. exacto. Ajá. ¿Qué significa la expresión? ¿Cómo podríamos explicar cuando decimos poner algo en perspectiva? ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando? Algo que estamos pensando para el futuro, o sea, no para el presente. En perspectiva para mí es, por ejemplo, yo quiero ser mejor cristiana, o Muy quiero claro. conocer más iglesias, una Muy claro. perspectiva de poder alcanzar eso. Ujú. Para mí significa eso, no sé si es lo que tú preguntas, Cristian. Ajá. Sí. Adelante. Ajá. ¿Algo Sí, más? como una empresa pone, como digamos que fuera una empresa de Dios, pone en perspectiva todo esto para el futuro, Ujú. ¿no? Como una Ajá. empresa dice, vamos a poner en perspectiva esto, Ajá. que va a funcionar o no va a funcionar. Ajá. Pienso. Podríamos decir que poner algo en perspectiva tiene que ver con comparar, por ejemplo, una situación, ¿no?, que estamos atravesando con otra situación o otra realidad que nos hace ver esta situación de forma distinta. Claro. ¿No? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Vale. Sí, Eso es poner algo en perspectiva, ¿no? Claro. Y podemos ver que eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro. Sí. O sea, él está escribiendo a una iglesia que está pasando por circunstancias muy duras, sufriendo mucho, cárcel, muerte, dejar atrás, tener que huir, el temor de que en cualquier momento puedan quitarnos la vida, ¿no? La iglesia está atravesando por esas circunstancias y Pedro, que va a abordar ese tema, empieza hablándoles de esperanza, ¿no? Empieza hablándoles de la gloria prometida para los que siguen a Cristo. Entonces vemos cómo él va a hablar del sufrimiento, pero lo va a poner en perspectiva, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero ¿por qué creéis que Pedro hace esto? ¿Por qué poner en perspectiva esta situación de tanto sufrimiento? Por la esperanza. Hablando por la esperanza. Y por la fe, ¿no? Ajá. Pues es como ahora, ¿no? O sea, nosotros tenemos una fe, lo que pasa que a nosotros nos viene bien esto, lo que tú nos ayudas diariamente, a otras personas, para seguir en el camino, porque muchas veces como personas todavía terrenales
pues no somos conscientes, ¿no? Porque nosotros la lucha que tenemos no compara con la anterior, tenemos otra distinta, mejor o peor, ¿no? Entonces es bueno, ¿no?, tener una perspectiva y que alguien que sepa un poco más la palabra del Señor pues te llene, ¿no?, de todo eso, porque no podemos perder la esperanza nunca, pase lo que pase, ¿no? Tenemos que mirar cuando leemos la Biblia a todo lo que han pasado los que nos han antecedido, ¿no? Entonces nosotros no sufrimos como ellos, sufrimos de otra manera, ¿no? Entonces para mí eso está bien. Fijaos que ya en el propio versículo 3 aparece esa palabra esperanza, ¿no? Esperanza. Esa es la intención, ¿no? Detrás de hablarles de la gloria prometida, es producir en los cristianos que sufren esperanza, ¿no? Porque normalmente no se ve todo esto que Dios ha creado para nosotros y para que aprendamos. No vemos cómo se aplica, no se ve, a no ser que tengas una visión un poco más allá. En la vida normal no se ve. Entonces, venía bien. ¿Por qué no se ve? ¿Podríamos decir que el sufrimiento tiene la capacidad de alguna forma como de encerrarnos en el dolor e impedir que veamos más allá? Sí. Eso es lo que quiere el enemigo. Sí. Claro. De quedarte triste, de que no salga, no tener esperanza viva. que no salga de ahí. Claro. Cuando nos miramos a nosotros mismos, no vemos nada afuera. Y tendemos a mirarnos a nosotros mismos cuando pensamos que nos pasa algo, cuando no nos sentimos bien. Por ejemplo, una persona que está enferma. Puede ser una enfermedad crónica, puede ser quizá un cáncer que le han dicho que es terminal o que puede que lo sea, está ahora con tratamiento. Puede ser una lesión de la que no se ha recuperado, que se vuelve crónico, que le causa dolor, ¿no? Ya sea en la espalda, ya sea algo que tenga que llevar algún tipo de muletas o... ¿Creéis que para esa persona es difícil el ver más allá de su dolor, sus circunstancias? Puede serlo, ¿no? Sí, depende de la persona también. En esas situaciones sí. Depende también de la esperanza, ¿no? Sí, claro, depende de hay personas que pues están en mala situación y todo, pero tienen mucha fe en Dios, no pierden la fe en Él. Y saben que Dios les apacigua, les facilita el dolor que están pasando. Luego saben que a veces el sufrimiento te lleva más cerca de Dios, o Dios, no sé, algo lo veo yo también, no solamente es apartarte, porque el enemigo es el que quiere que tú te apartes de Él, que pierda la esperanza. Claro, sí, así es. En nuestra madurez, en nuestra maduración, habría que intentar transformar nuestro dolor por más fe en Él, pero eso no se hace fácil, eso es mucho saber. Yo creo que nuestra característica humana nos hace encerrarnos un poco en nuestro dolor, ver primero nuestro dolor. Yo creo que eso es humano y no nos debemos sentir mal por ello. Lo único que hay que intentar trabajarlo y nosotros sí que sabemos que tenemos que revertirlo. Yo me acuerdo de la historia de dos jóvenes que jugaban al fútbol que tuvieron una lesión muy similar, ¿no? Y el especialista médico les dice, mira, esta lesión que tenéis podéis recuperaros y volver a estar bien y volver a jugar al fútbol, ¿no? Pero para ello tenéis que perder este año, ¿no? No podéis volver a jugar en este año, se acabó la liga para vosotros, ¿no? Y entrar en un proceso de recuperación, ¿no? Hacerlo bien, y si lo hacéis así, después de un año podréis volver a jugar, ¿no? Pero si no lo hacéis así, si forzáis este año, tendréis que coger a toda la vida, ¿no? Entonces, claro, para el futbolista es como, bueno, pierdo la liga, qué mal, ¿no? Tengo que pasar, ahora tengo este dolor, he perdido. Es una pérdida, es una situación dura para él. Pero si lo pone en perspectiva con el futuro, dice, oye, pero después, ¿no? Voy a estar bien, se ven las cosas distintas, ¿no? Que no es una pérdida irreparable. Es un año, 365 días y después si eres bien, sigues
20 años o 15, depende. Claro. Claro, que eso te ayuda a poder hacerlo más tarde. Sí. No, que si no, que si no lo haces así ahora, después no podrás hacerlo tampoco. Sí, se pueden mirar muchas cosas. Entonces vemos la importancia de la perspectiva, ¿no? Vamos a entrar ahora sí en algunas características que encontramos aquí acerca del sufrimiento y acerca de la gloria, ¿vale? Bien, leemos ahora sí de nuevo el versículo 6. Eder, ¿quieres tú otra vez leerlo? Sí. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ver afligidos en diversas pruebas. Ajá, está ahí, muy bien. Bien, aquí en este versículo es cuando empieza a hablar del sufrimiento. Ha estado hablando de la gloria en los versículos 3 al 6 y ahora introduce el sufrimiento, que era lo que la Iglesia estaba viviendo. Según este versículo, ¿qué podríamos decir acerca del sufrimiento? ¿Qué lo caracteriza para el cristiano? Es que depende también de... Según este versículo. A ver, aunque me lo ponga en el versículo, Cristian, yo pienso que también Dios sabe, nos conoce y todos los que estamos aquí, de una de otra manera, han pasado cosas, ¿no? A lo mejor lo que para mí es grande, para otra persona es pequeño. Entonces, el enemigo, como dice Eder, nos ataca diariamente, ¿no? O sea, cada segundo de nuestra vida y no somos conscientes, ¿no? Porque algunos de los que estamos aquí hemos visto cosas que nos ha dado el Señor, ¿no? Y el enemigo sigue tentándonos para seguir dudando de todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que vanagloriarnos, Cristian, de todo lo que nos da el Señor. Tenemos un día más de vida, ¿vale? Con las quejas, con los dolores, con las incertidumbres que nos da la vida. Y tenemos que seguir luchando, no tenemos que dar un paso atrás, no permitir al maligno dar un paso atrás. Bien, vamos a centrarnos en este versículo, en el 6, ¿no? ¿Qué podemos aprender aquí acerca del sufrimiento del cristiano? En el versículo 6. Que es necesario pasar por diversas pruebas. Dice. Ajá. Bien, es necesario. ¿Podríamos decir que es inevitable? ¿Que el sufrimiento en la vida es inevitable? Sí. En realidad, tanto para el cristiano como para el no cristiano, ¿no? Sí, inevitable. Para el ser humano. Vale, dice diversas pruebas, ¿no? Diversas. Estamos de acuerdo en que el sufrimiento puede venir de diversas maneras, ¿no? Hay distintas formas de sufrir en este mundo, ¿no? Que ya sea de una forma u otra, tarde o temprano atravesamos por esas situaciones difíciles, ¿no? Ahora, fijaos en la palabra prueba, ¿no? No dice en diversos sufrimientos, sino en diversas pruebas. ¿De qué nos habla esa palabra, prueba? Tanto como los que no creen, como los que creen tienen sufrimiento en la vida. Aunque los cristianos tenemos pruebas, no sufrimientos. Sufrimiento es cuando no aceptamos algo, cuando pasa algo y no lo aceptamos y lo vivimos sin aceptar. Aunque las pruebas es cuando nos pasa algo y creemos en Dios y nosotros ya aceptamos cuando creemos en Dios, que esta vida es pasajera. Entonces es una prueba que trasciende en nuestra vida y yo creo que está bien que sea así, porque la vida no es para ser feliz, es para vivirla. Y si no tenemos pruebas no vamos a aprender de nada. No aprendemos. ¿Qué significa, muy interesante, sí, qué significa el verbo probar? ¿Qué significa esa palabra, probar? Probar a alguien. O probar. Poner la prueba como esa fe. Si realmente, o sea, si estás sufriendo no vas a renegar de que es que él te ha dejado solo o estás solo, no, seguir a pesar del sufrimiento te pone a prueba la fe. Te pone a prueba la fe. La fe que tienes. Que es lo que encontramos en el versículo siguiente, ¿no? En el 7.
que dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Sometida a prueba vuestra fe. Probar. Utilizar una cosa o ponerla a prueba para verificar su eficacia. Saber cómo funciona. Bueno, en caso de probar algo. Pero claro. Sí, en este caso es lo que él dice. Para comprobar su... Dios nos prueba en la fe en Él, ¿no? Porque por lo menos si nosotros tenemos situaciones muy difíciles como perder un hijo o perder claro, y puedes renegar de Dios porque perder la fe, pero no, tú no puedes perder la fe. Dios hace su voluntad, nosotros tenemos que aceptarlo. Y sabemos que Él permitió que se fuera, pero nosotros no podemos juzgar a Dios. Tenemos que agachar la cabeza y que se haga su voluntad, los que creemos en verdad. Es muy fácil decirlo, pero es el enemigo que también te hace que tú reniegues o que pierdas la fe y ya no creas en Él, porque le ha pasado a personas que le pasan cosas muy trágicas, ¿no? Habla él mismo por tu boca, pues ahora con quién voy a creer, si mi hijo pues ya está, se acabó. Es así con el negro y todo. Claro, pero hay que mantener la fe, porque eso va a ser pasar. Y nosotros en este mundo estamos de paso también, no estamos aferrados a una vida, porque si aferras a la vida también está mal. Nosotros estamos de paso, hay que saber que estamos de paso por esta vida, todos. Vamos a quedar. Pero hay gente que se acerca. Cuando tú tienes una compañía grande o alguna cosa, has visto gente en la tele o en la vida real que no quieren, ¿no? Que quieren quedarse jóvenes y... Por supuesto, hay gente que se aferra a una casa, a un carro, a lo material. Pero eso sí, a ver, hay que ser realista. Eso sí, es imposible, porque claro. O sea, quieras otra cosa es que tú no lo aceptes, ¿no? Porque el enemigo también es muy listo. Mira, tienes lujo, ropa, coche, yo que sé, una mujer guapa. Dice, no, yo quiero quedarme así, me voy a operar estéticamente o yo qué sé, para aguantar más, aunque tú puedes aguantar con 2 años y eres tan rico, es que lo vas a hacer. Esas son pruebas del enemigo. Por eso. O sea, que no. Bien, entonces recapitulando, tenemos que el sufrimiento del cristiano viene, ¿no? Es inevitable, puede venir de diferentes maneras, de diversas formas, y se convierte en una prueba de nuestra fe. Una característica también importante que tenemos en el versículo 6, fijaos que dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice por un poco de tiempo. ¿Por qué dice por un poco de tiempo? No se refiere a nuestra vida. A la nuestra. Eso es lo que viene a ser un poco de tiempo y ya está. Comparado con, yo creo que dice eso comparado con la eternidad. Claro. O sea, de alguna manera está mencionándolas sin mencionarlas. O sea, se refiere a ella. Así es, porque justo en los versículos anteriores, que nos hemos saltado, está hablando de la gloria eterna, ¿no? Entonces, al hablar de la gloria eterna, poner las cosas en perspectiva, dice, pero antes de que eso llegue, ¿no? Por un poco de tiempo aquí tenemos que pasar por pruebas, ¿no? Es que la esperanza de nosotros es que vamos a estar con Dios, en la ciudad, en el reino. Y las personas que, como opina él ahora, que están sujetos a lo material, a lo terrenal, la mayoría, porque este mundo está gobernado por gente que no son demonios, y eso es lo que hay que comprender. Tú te apegas no le puede apegar a uno ni a los hijos, porque los hijos ya uno, cuando es creyente, está el padre de uno y Dios sabrá su voluntad de ellos, uno lo que hace es guiarlos a que sean mejor personas. Sí. Bien, vamos ahora entonces a hablar un poquito de esa gloria de la que está escribiendo aquí el apóstol Pedro. Vamos a leer de nuevo los versículos 3 al 5. 3 al 5. ¿Quién se anima? Cari, ¿quieres tú? No puedo leerlo, por favor. ¿Sí? Facundo, ¿quieres tú leerlo?
una esperanza de vida. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, con una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está ahí, muy bien. Bien, ¿cómo empieza Pedro esta sección en la que nos está hablando de la gloria? ¿Cómo empieza? Bendiciendo a Dios, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. ¿Por qué empieza de esta manera? ¿Qué es lo que sale de su madre, Ajá. de pequeñita? Ajá. Más o menos. Está reconociendo que Dios es el autor de esa gloria que dará a los que le siguen. Sí. Sí. Ajá. Empieza reconociendo que esa gloria procede de Dios, ¿no? Igual que nosotros tenemos que agradecerle yo por lo menos al acostarte y al levantarte. Ajá. Fijaos que hay una expresión muy parecida que encontramos en una carta del apóstol Pablo. Si hacemos un pequeño salto a Efesios, no perdáis Primera de Pedro, vamos a Efesios al capítulo 1. Ponle aquí si quieres. Has puesto. Está por aquí. Efesios está justo después de Gálatas. Justo después. Están las cartas a los Corintios. ¿Qué Efesios qué? Ahí después de Gálatas. Galatas. Ahí. Especies. Ya. ¿Estáis ahí? Bien, vamos a leer Efesios 1, versículo 3. ¿Lo encuentras, Eder? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí en Corintios, pero Más. Después de Corintios. Sí, Después. entonces aquí enseguida. Después de Corintios viene Gálatas y después Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Si quieres. Sí, cómo no. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ajá. Y vamos a leer de nuevo Primera de Pedro 1:3. Igual, bendición. Ajá. Bendición. Es lo mismo. Bueno, parecido, ¿no? Parecido. Bendito el Dios y Padre Bendito de Dios y nuestro Padre. Señor Jesús. ¿Quieres leer? Sí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos hizo renacer a una esperanza viva. Ajá. Muy parecido, ¿no? Tenemos aquí tanto a Pablo como a Pedro que comienzan, fijaos que esto está al principio de ambas cartas, ¿no? Además coincide, capítulo 1, versículo 3, ¿no? Sí. Comienzan bendiciendo a Dios y a continuación van a hablar de la gloria prometida de Dios, ¿no? Que tenemos en Cristo. Van a hablar de la salvación. Cuando leemos el capítulo 1 de Efesios, vemos que eso es lo que él hace. Pablo empieza a escribir sobre cuánto nos ha amado Dios, que dio a su Hijo para reconciliarnos con Él
hacernos hijos suyos, perdonar nuestros pecados, darnos la vida eterna, todas las bendiciones que Dios da a los que creen, ¿no? De eso está hablando Pablo en Efesios capítulo 1. Y aquí en Primera de Pedro capítulo 1, Pedro está haciendo algo parecido. Él bendice a Dios porque Él es el causante de una bendición tan grande que da a los que creen en Cristo, ¿no? Y habla de la gloria eterna prometida, ¿no? Ajá. ¿Qué carta se escribió primero, Efesios o Primera de Pedro? Creo que Efesios. Efesios se escribió primero, muchos años antes, sí. Es posible que Pedro, cuando escribiera su carta, él ya hubiera leído Efesios. Es posible. Ajá. Porque las cartas, aunque en un principio iban destinadas a una iglesia en particular o a un grupo de iglesias, acababan circulando. Y no solo circulando, sino que las copiaban, ¿no? Y las distribuían. Entonces quizá de la iglesia de Efeso hacían copias y las mandaban a iglesias de otras ciudades, de otras partes, ¿no? Desde muy temprano la iglesia reconoció estas cartas de los apóstoles como inspiradas por Dios, ¿no? Reconocían que eran apóstoles los que habían escrito las cartas, que los apóstoles pues eran personas que habían sido llamadas por el propio Jesucristo y como tal le representaban con una autoridad especial que habían recibido de parte de Dios, y reconocían estas cartas como inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces desde muy temprano se copiaban y se distribuían, ¿no? Y se leían en una iglesia, se leían en otras. Como ovejas os mando entre lobos. Dijo Jesús. Mensajero, sí. Ajá. Fijaos que si hacemos también un breve salto a la segunda carta de Pedro, la segunda carta de Pedro es fácil de encontrarla. Está justo después de la primera. Segundo. Sí. La segunda carta de Pedro. Fijaos cómo termina Pedro esta carta en los versículos, vamos a leer del 15 al 17, o vamos a leer 15 y 16. ¿Estáis ahí? Sí, 15. Segunda de Pedro 3, versículos 15 y 16. Y tener en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así os ha escrito también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. En casi todas sus epístolas habla de estos temas, aunque hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inconscientes tuercen como hacen también con las otras escrituras, para su propia perdición. Ajá. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pedro? ¿De quién está hablando? ¿A quién menciona? A Pablo. A Pablo, ¿no? ¿Y qué menciona de Pablo? Su sabiduría y sus escritos, ¿no? Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, ¿no? Entonces vemos a un apóstol Pedro que era muy consciente de, no solo por supuesto del apóstol Pablo, a quien conocía en persona, sino de sus escritos, ¿no? Y que los había leído, por lo menos varios de ellos, y habla de esos escritos como la sabiduría que Pablo ha recibido de parte de Dios, ¿no? Lo vemos eso ahí, ¿no? Pero fijaos que aquí hace algo más, incluso, da un paso más. Y en el versículo 16 lo que vemos es que Pedro habla de los escritos de Pablo como del resto de la Escritura. Para los judíos la Escritura era una referencia a los escritos sagrados. Para ellos, antes de que comenzara a escribirse el Nuevo Testamento,
la escritura hacía referencia al Antiguo Testamento, que para los judíos eran los libros que habían sido escritos inspirados por Dios, ¿no? Esa era la escritura como lo que es para nosotros la Biblia, ¿no? Los libros sagrados. Entonces fijaos cómo Pedro pone los escritos de Pablo a la misma altura que las escrituras, porque dice en el versículo 16, dice que, bueno, Pablo se ha escrito casi en todas sus epístolas, en sus cartas, ¿no? Dice, entre las cuales hay algunos que las tuercen, ¿no? Esas palabras, como también las otras escrituras. No dice como también hacen con las escrituras, sino como también tuercen las otras escrituras, ¿no? Está poniendo los escritos de Pablo a la altura de las escrituras. Es decir, está reconociendo la inspiración divina de las cartas de Pablo. ¿Se entiende esto, no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces seguimos allí en Primera de Pedro capítulo 1 y vemos que Pedro empieza reconociendo a Dios y bendiciéndolo, ¿no? Como el autor de esta salvación de la que está hablando, ¿no? Bien, leemos de nuevo el versículo 3 del capítulo 1. Eder, ¿quieres leerlo? ¿El 3? Sí. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vale, ese es el 3 de Efesios, pero vamos a Primera de Pedro, que es muy parecido. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos hizo renacer a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, herencia que está reservada en los cielos para vosotros. Entonces, ¿por qué está bendiciendo Pedro a Dios? Le está reconociendo a Dios como el autor de ¿qué? La resurrección de los muertos, ¿no? Ajá. La resurrección de los muertos, ¿qué más? De la esperanza. La esperanza. Misericordia. La esperanza, la corrección. Ajá. ¿Qué es lo que dice de Dios justo inmediatamente después de bendecirlo? Que nos hizo renacer para una esperanza viva. Por su gran misericordia, ¿no? Ajá. Ajá. Por su gran misericordia nos hizo renacer. Entonces, Pedro bendice a Dios por su bondad. Sí. ¿No? Sí. Bendice a Dios porque por su misericordia tengamos en cuenta que Dios está bendiciendo a personas pecadoras. Entonces Pedro resalta la gran misericordia de Dios, ¿no? Como hizo Pablo en Efesios 1, ¿no? Es que cuando estamos hablando de la gloria eterna, estamos hablando de una promesa hecha a personas que no lo merecen, que merecen lo contrario, a nosotros. Claro. El pecador no merece la gloria eterna, no merece vivir en la eternidad, en el reino de Dios, sin más sufrimiento, ni muerte, ni dolor, el pecador merece condena, ¿no? Pero Dios, por su bondad, ofrece la gloria eterna por medio de Jesucristo. Sí. Entonces, Pedro, que está poniendo el sufrimiento en perspectiva, empieza bendiciendo a Dios de esta manera, ¿no? Bendice a Dios por su gran misericordia, ¿no? Y por esa misericordia, entonces ahora viene la lista de todas las cosas, ¿no? Dice, por esa bondad de Dios, ese favor inmerecido, por su gracia, entonces dice, nos hizo renacer
para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. ¿De qué evento está hablando allí? Nos hizo renacer. La nueva vida. La nueva vida. La nueva vida en Cristo. Jesús le llamó el nuevo nacimiento. Sí. Nacer de nuevo. Espiritualmente, ¿no? Espiritualmente. Hablamos de la conversión. Claro. Por eso Cristo se bautizó con Juan. O sea, en verdad no lo necesitaba, para que nosotros entendamos. Como un ejemplo para nosotros. Claro, eso es lo que yo creo, ¿no? Ajá. Eso sí. Entonces, todo comienza en la conversión. Es cuando respondemos al llamado de Cristo, a lo que Él ha hecho por nosotros, con fe y con arrepentimiento en nuestro corazón, ¿no? Es cuando respondemos de esa manera que recibimos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que está destinada a todos, pero no todos la reciben. Porque Dios la ofrece a todos, pero no fuerza a nadie, porque nos ha hecho seres libres, ¿no? Entonces Dios la ofrece, Jesús murió por todos, pero son aquellos que la reciben, ¿cómo? Ahí hablamos de la conversión, respondiendo con fe al sacrificio de Cristo, dispuestos a vivir una nueva vida siguiéndolo a Él, ¿no? Ese es el momento de nuestro renacer interior, ¿no? Allí es cuando recibimos la misericordia de Dios y ese es el momento en el que Dios nos hace en nuestro espíritu nacer de nuevo, ¿no? Para una nueva vida donde ahora ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado el don, el regalo de la vida eterna, como hijos suyos, y nos da su Espíritu. El Espíritu Santo lo pone dentro de nosotros. Allí comienza todo, ¿no? Entonces, Pedro bendice a Dios por su gran misericordia con la que nos ha hecho renacer. Y ahora dice renacer para una esperanza viva. Ya hemos estado hablando de la esperanza, ¿no? Ajá. La promesa de Dios, la promesa de la gloria futura, nos puede dar esperanza en nuestros sufrimientos presentes. Muchísimo. ¿No? Ajá. Muchísimo. Muchísima esperanza. Pero fijaos que Pedro aquí quiere resaltar algo de la esperanza. ¿Qué dice de ella? ¿Es una esperanza de qué tipo? Viva. Viva. Ajá. ¿Y por qué es una esperanza viva? Porque la tenemos presente, como el respirar, ¿no? Tenemos que tener presente. Habla de constancia. Y la esperanza es viva por Jesús Cristo, porque murió en la cruz. ¿Y qué más? La esperanza viva. Porque murió y qué más. Y resucitó. Y resucitó. Claro. Y resucitó. Está diciendo que la esperanza que hemos recibido de vivir una vida eterna en la gloria de Dios, ¿no? Es una esperanza cierta, ¿no? Claro. Viva. ¿Por qué? Porque se basa en un hecho histórico que ocurrió realmente, En Él, que es la resurrección de Jesús. la tenemos en Él. Ajá. Jesús resucitado en la prueba de que un día los creyentes vivirán también en la resucitarán y vivirán En la gloria de Él. en su gloria, ¿no? Jesús resucitado en la prueba, ¿no? Entonces la esperanza que la promesa de Dios nos transmite es una esperanza viva, no es una esperanza muerta, no es una esperanza que no estamos seguros, nos lo han contado, pero no sabemos si será así o no. Podemos estar seguros de que así será, ¿no? Porque Jesús resucitó de la muerte. Ahora, tengamos en cuenta que el apóstol Pedro fue un testigo ocular de la resurrección de Jesús. Testigo ocular. Sí. Él está escribiendo de algo que él había visto. Ajá. Él y otros apóstoles también, ¿no? Claro, sí. Ajá. Entonces él está escribiendo de algo que lo vivió. él lo ha vivido, Sí. que él lo sabe. Y tan seguro estaba que dio su vida como mártir. Fijaos si él estaba convencido de que cerrar los ojos aquí en la tierra para él era abrirlos en la gloria de Dios, ¿no? En la presencia de Jesucristo, que estuvo dispuesto a dar la vida por amor a Cristo.
Y no solo Pedro, casi todos los apóstoles lo hicieron. Todos son. El Pedro, si no me equivoco, murió con la cabeza, como Jesús me dijo que no es. Sí, boca abajo. Sí. No está así. Entonces, esa certeza que ellos tenían la vemos reflejada en sus escritos, ¿no? Y eso es lo que nos puede transmitir convicción a nosotros, ¿no? Lo que aviva nuestra fe, ¿no? Esa fe que ellos recibieron de parte de Dios nos es transmitida a nosotros por medio de su palabra, ¿no? Y nosotros también podemos tener la certeza de la resurrección, de que Dios ha prometido la gloria eterna a los que reciben su misericordia por medio de Jesucristo. Sí. Bien, entonces dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y qué añade el 4? Hablando de esta gloria futura. Una herencia incorruptible. Que está reservada en los cielos para vosotros. Ajá. Que sois protegidos. En los cielos, para nosotros. Sí. Para una herencia. ¿Qué es herencia? ¿Eso qué significa? Pues para nosotros lo que nos deja nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Entonces tenemos que aprender de todo, porque Dios es como un padre, es padre nuestro, entonces Él es el verdadero, que la palabra suya, pero nosotros hemos tenido terrenales, ¿no? Entonces la herencia es todo en general, la cultura, la fe, entra todo, la que hemos tenido, la que nos ha añadido nuestros abuelos y generaciones anteriores. Pero en este caso es una herencia de Dios que no es... Sí, bueno, pero me refiero a eso. Que no está contaminada ni... La de Él es pura. Y claro, esa es la promesa, la esperanza, ¿no? Si Dios que vamos a estar lo de nosotros es lo carnal, eso ya queda atrás. Entonces hay una diferencia entre la herencia humana y la herencia que viene de Dios. Abismal. Abismal. No tiene nada que ver. Eso es una cosa ya que uno no sabe ni cómo es. No tienes palabras para describirla. Además que la herencia de aquí se queda, ¿no? Claro. Tal vez disfrutas un par de años de un piso. Lo que sea, ¿no? Ahora, fijaos que también el hecho de que utilice Pedro esta palabra, eso también nos conecta con el corazón de Dios, como Padre, ¿no? Eso nos habla de amor, ¿no? Porque aquí en la tierra, los padres que aman a sus hijos, ¿no?, piensan en dejarles lo mejor, ¿no? Y esa es la herencia, ¿no? Es que dicen, bueno, pues este piso cuando yo muera, pues se lo dejo a mis hijos, ¿no? O el dinero que tengo en la cuenta, o el coche, o el negocio, lo que sea, ¿no? Ese es el amor del padre o de la madre hacia sus hijos, ¿no? Ahora, esta palabra nos conecta con eso, con el corazón paternal, ¿no? Fijaos, si hacemos nuevamente un salto Abraham. a... ¿Cómo? Que somos herencia de Abraham, ¿no? Descendencia divina. Fijaos, vamos a hacer un salto a Romanos capítulo 8. Romanos se encuentra justo después de Hechos. Están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y justo después de Hechos, Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Dónde está? No, tiene que venir para el otro lado. Está después, justo después de Hechos. Empieza Romanos. Ahí. Capítulo 8. Bien, ¿estáis ahí? Esto también es un escrito del apóstol Pablo, ¿no? Corintios, justo antes de Corintios. Ahora un poco.
Sí. ¿Romanos cuánto? 8. Capítulo 8. Fijaos, vamos a leer los versículos 31 y 32. ¿Tú puedes leer o no tienes gafas? ¿Quieres que lo lea yo? ¿Tú puedes leer? ¿Quieres leerlo? Sí. Este versículo 31 y 32. 32. Este trocito. El 32 también. Sí. Entonces, ¿qué diremos a esto si Dios está a nuestro favor? ¿Quién está contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Ajá. ¿Quieres leer de nuevo el 32 tú, María? Vale. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Ajá. El que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no se guardó ni a su propio Hijo, yo no conocía la palabra. sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fijaos, tenemos esto mismo, ¿no? Está hablándonos Pablo del corazón paternal de Dios, ¿no? Dice, si Él nos ha dado lo más valioso que tenía, Sí. ¿qué hay que no nos vaya a dar, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que Dios se guardaría, ¿no?, para no compartir con nosotros si ya nos dio a su Hijo? Sí. Ajá. Tenemos ahí algo parecido, ¿no? Fijaos que en ese mismo capítulo 8 de Romanos, Pablo también habla del sufrimiento y la gloria. Fijaos en el versículo 18. ¿Quiere Facundo leerlo? Vale. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ajá. Y de las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y justo el versículo 17 nos está hablando también de la herencia de Dios para los que están en Cristo, para sus hijos, ¿no? Y fijaos, vamos a leer también de este mismo capítulo los versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ajá. Así no. Pablo termina este capítulo así, diciendo, estoy seguro de que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo, ¿no? Ajá. Entonces, de esto nos está escribiendo el apóstol Pedro, ¿no? De que lo que Dios tiene en mente para sus hijos, para aquellos que han respondido a Cristo, ¿no?, es algo maravilloso. Es la gloria eterna del propio Cristo, ¿no?, la vida eterna con Él, ¿no? Pero antes de llegar allí, tenemos que pasar por sufrimiento aquí. Por en lo la que tierra, estamos ¿no? pasando. Hay que sufrir antes de entrar en la gloria. Ajá. Pero también muchas veces por nuestra culpa, porque alguna vez tú te quedas tranquilo, te dejas y tal vez no pasa una cosa. Tú te vas y haces una tontería, pues vas a sufrir y ya no es la culpa de ellos. No es nuestra muchas veces. Que casi siempre es culpa nuestra. Casi siempre. Siempre sí. No es culpa de él. No, es nuestra siempre. O pruebas. Sí, también. Pero Entonces, aplicando esto a nosotros, ¿no?, y con eso terminamos. Como cristianos,
¿qué podemos hacer cuando vienen los grandes sufrimientos, ¿no? Los momentos difíciles de la vida? Rezar y confiar en Dios. Ajá. Pedro de lo que nos habla aquí es de poner las cosas en perspectiva, ¿no? Si recordamos la promesa de Dios que nos ha hecho en Cristo y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es la gloria que Dios tiene eterna para sus hijos, ¿no? Para los que han respondido a Cristo? Pues eso en nuestro sufrimiento temporal, presente, que aunque duela, ¿no? Pero nos va a transmitir esperanza, esperanza. Y vamos a atravesar el sufrimiento de otra manera. De otra manera, más levemente. Ajá. Bien, pues por hoy lo dejamos aquí.